Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. Y vamos a hablar acerca del dolor. Quiero que usted me acompañe a la luz de las Escrituras y vamos a entender que el dolor es necesario. No nos gusta el dolor, por supuesto. Tendríamos que tener algo mal en nuestra cabeza para decir que nos gusta el dolor. Pero yo quiero que nos remitamos por favor al Salmo 119, el salmo más largo que hay en la Biblia, Salmo 119. Y quiero leer con ustedes un versículo que en medio del dolor nos puede ayudar. Si usted se quiere aprender algún versículo de la Biblia, cuando tenga una necesidad de dolor, el versículo 71 es un buen pasaje. Salmo 119 es el capítulo, el versículo, el 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que para él es bueno haber sido humillado. Pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Qué dice la palabra? Me es bueno haber sido humillado, me es bueno el sufrimiento, me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos o a tus estatutos. ¿Sabe algo? No es fácil pasar por una prueba. Yo estoy convencido de eso. Atravesar momentos de dolor y sufrimiento es algo tremendamente a veces difícil. Pero créame que detrás de todo eso, si nosotros estamos conectados con Dios, detrás de ese dolor habrá una gran enseñanza y habrá una gran bendición, por ilógico que pueda parecernos. Por difícil que sea la situación que estés viviendo en este momento, quiero decirte que allí donde estás, le puedes decir al Señor, Dios, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda en medio de mi dolor. Mientras estuvimos aquí, nosotros en la emisora, mientras hemos estado aquí, yo sé que hemos llegado a muchos oyentes que están pasando momentos de dolor. Algunos están en las cárceles, algunos están en hospitales, otros están atravesando una crisis financiera, otros están pasando una crisis matrimonial, otros tienen problemas con sus hijos. Pero allí hay que decirle a Dios, enséñame, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda en medio de ese dolor? Y como dice el Salmo 119, versículo 71, el sufrimiento me hizo bien. Qué bueno sería que usted ahí a Dios le dijera, el sufrimiento, Dios, me ha hecho bien. Ahora, cuando vemos la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, encontramos que el Señor Jesús también tuvo momentos de ¿qué? De dolor. Hay varias escenas de la vida del Señor impactantes, pero quiero hablarles hoy específicamente de 2 episodios de dolor del Señor. Y el primero está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Acompáñeme por favor al versículo 33. El Señor le han contado que uno de sus mejores amigos, Lázaro, ha muerto. Recuerde que sus hermanas mandaron a llamar al Señor para que orara por él, pero el Señor no fue. Y cuando el Señor llega, se encuentra con unas hermanas que le recriminan. Unas hermanas que le dicen, si hubieras estado aquí, esto no hubiese ocurrido. Si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Y eso tiene mucho que ver a veces con nuestra reacción frente al dolor y cómo muchas veces generamos una culpa hacia Dios. Escúcheme esto. El Señor sabía en qué momento iba a llegar. Si vamos a leer el capítulo 11, quiero darle unos versículos antes de leer el 33. Quiero darle unos versículos claves. Dice el versículo 1 del capítulo 11,
estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Eran 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Esto no había pasado, pero la Biblia me recuerda que es esta la misma María. Y luego dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y esta palabra, este mensaje que le envían al Señor, dice mucho. Al que amas. ¿Yo qué esperaría de alguien que dice que me ama? Pues que venga rápido a ayudarme, que venga pronto. Y aquí le mandan a decir al Señor, Señor, al que amas, a tu amigo, al que has compartido tantas cosas, está enfermo. Y te pedimos que vengas. Y la reacción normal y natural de nosotros como seres humanos es pensar que Dios va a correr a ayudarnos porque nos ama. Pero aquí me encuentro con algo. Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Voy a decirte algo en esta hora. Seguramente lo que estás pasando hoy no es para tu destrucción, sino para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Entre más dura sea la prueba, entre más dura sea la enfermedad, entre más dura sea la escasez, el desierto, el momento de dolor, más gloria se llevará el Señor. ¿Cuándo Dios comienza a llevarse la gloria? Cuando el hombre puede reconocer que no fue el mismo hombre, sino que había necesidad de una ayuda divina para salir de aquella situación. Yo he visto personas que Dios ha sanado, pero le dan la gloria a la medicina. Y no está mal la medicina, no es malo ir al médico, pero hay gente que dice, no, realmente no era tan grave. Sí era grave. Lo que pasa es que Dios te sanó. Lo que pasa es que era para gloria de Dios. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo reconocer que es Dios el que lo hizo. Así que el Señor Jesús les dice a ellas, no es para muerte esta enfermedad, sino para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por la misma. Y entonces dice el versículo 6 y nos vuelve a dejar claro, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. O sea, la Biblia me enfatiza que no es que no los amara, sino que hay un tiempo, escúchame, hay un tiempo donde Dios irá a tu auxilio. Hay un tiempo donde tus oraciones serán contestadas. Hay un tiempo donde verás la respuesta. Hay un tiempo donde lo sobrenatural visitará tu casa, visitará tu cuerpo, visitará tus hijos, pero no es en el tiempo del hombre, no es en el cronos, sino en el tiempo de Dios, el kairos. Mientras llega el kairos, entre el cronos y el kairos, hay que sufrir. Y yo no estoy predicando que vamos a sufrir voluntariamente. No, pero si estás en una crisis, si estás en un momento de dolor, si estás en un momento de quebranto, entonces seguramente habrá que esperar la respuesta de Dios, pero aunque tardare la respuesta, espera en Él. Ahora, las cosas se complican, finalmente Lázaro muere y las hermanas quedan muy mal con esta situación. En el versículo 21 el Señor ya regresa a ver qué había ocurrido. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, lo primero que ella le dice a él es, usted tiene la culpa. No sé cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa a Dios de nuestro dolor. Normalmente nuestro dolor ha sido provocado por nuestras malas decisiones, por nuestros malos actos, por nuestro propio pecado, y luego terminamos echándole la culpa ¿a quién? A Dios. Típico del ser humano. Hay gente que no cuida su cuerpo, no tiene una buena alimentación, no hace ningún tipo de ejercicio. Finalmente viene una enfermedad y entonces la más fácil es culpar ¿a quién? A Dios. Así que Marta le dice esto al Señor. Pero
después de esto aparece luego su otra hermana, María. Y dice el versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ella tiene otra actitud. Se postra a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aunque ambas le dicen lo mismo, la Biblia me dice que María hizo algo diferente, se postra. Y le dice a Dios y le dice al Señor las cosas de una forma que diferente. La primera es un reclamo, es recriminar. Si viste, por tu culpa, te mandamos a llamar y no quisiste venir. La segunda se postra y aún en medio de su dolor le dice, Señor, te esperé y no llegaste. Dos actitudes completamente ¿qué? Diferentes. Ahora, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y ¿qué? Y se conmovió. ¿Qué es estremecerse? Se sintió muy triste, se sintió muy compungido. Y dice el versículo 34, dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ese es el versículo más corto de la Biblia, solo 2 palabras. Versículo 35, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Un momento de dolor del Señor aquí en la tierra. Un momento para Él de dolor. Un momento donde Él ve a gente que Él ama sufrir. Pero ¿sabe una cosa? Él llora, sin embargo Él sabe que algo va a pasar. Cuando dice que Jesús lloró, yo veo a un Señor Jesús que entiende el dolor de la humanidad. ¿Usted cree que Él no sabía qué iba a pasar? Claro, pero Él ve ese dolor. Y yo quiero decirte esto hoy. Allí donde tú estás, tal vez en una cama, tal vez en una prisión, tal vez en una situación de desesperanza, tal vez en una situación donde nada se te da, el Señor Jesús entiende tu dolor. Él no es ajeno ¿a qué? A tu dolor. Y yo me encuentro con un Señor Jesús que, si bien es cierto, es el Hijo de Dios, también entiende el dolor de ¿qué? De la humanidad. Ahora, Lucas capítulo 19 también me habla del dolor, porque el dolor muchas veces nos hace entrar en razón. Lucas capítulo 19, en el versículo 41, dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor estaba llegando a Jerusalén. Y dice el versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Dice la Biblia que él llegó a Jerusalén, y la gente lo salió a recibir, había mucho gozo, la gente estaba contenta, pero cuando él ve a Jerusalén, llora. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró. ¿Por qué? Porque sabía lo que le iba a acontecer. El Señor Jesús no fue ajeno al dolor. Y yo le quiero decir que hay un dolor bueno, un dolor necesario, un dolor que salva, un dolor que transforma, un dolor que te llevará a otro nivel, un dolor que te sacará de esa situación en la que tú estás. ¿Sabe algo? Un día usted recordará este dolor con alegría. La mujer, cuando está dando a luz a su hijo, le duele y tiene que haber un dolor. Y dicen que es uno de los dolores más fuertes de soportar o de resistir para un ser humano. Y gracias a Dios, los hombres que somos tan flojos para el dolor, no tenemos que experimentarlo. Y esa mujer siente que se va a morir, siente que se le va el alma, siente que se está desgarrando, siente que se está muriendo. Y ahí hay una batalla en ese momento, hay algo está ocurriendo. Pero cuando a ella le pasan su bebé y lo toman en sus brazos, ese dolor se olvida. Un día
olvidarás tu dolor. Un día verás tu dolor como aguas que pasaron. Un día verás tu dolor como algo que fue y que te sirvió y que te ayudó y que aprendiste. ¿Sabe? El tercer episodio de dolor del Señor Jesús en la tierra lo vive por su propia situación y es cuando está en Getsemaní. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, dice el versículo 37, él está en Getsemaní, está a punto de ser arrestado, Judas ya lo traicionó. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba el Señor? Triste, angustiado. Su alma estaba tan triste que él dice como hasta la muerte. Estaba pasando un momento de dolor, pero escúcheme. El dolor era necesario en Getsemaní para luego ir a la cruz y vivir un dolor tremendamente fuerte, pero luego vendría ¿qué? La exaltación, la gloria, la honra. No puede haber gloria sin dolor. No puede haber victoria sin una batalla. Y normalmente en las batallas hay derramamiento de sangre, hay gente herida, hay gente muerta. No puede haber gloria si primero no hay quebrantamiento. Entonces el dolor forma parte de nuestro proceso. El Salmo 18, versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a Dios para pedirle ayuda, Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. ¿En dónde? En mi angustia. En mi angustia. ¿A quién clamó el salmista? A Dios. Y dice, y Él me oyó. Yo quiero decirte que tú no estás solo en esta situación. Ahora, hay un personaje de la Biblia llamado Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, se conocía como Saulo de Tarso. Era un hombre que hacía cosas malas, cosas incorrectas. Él perseguía a los discípulos del Señor Jesús, los arrestaba, los hacía meter en cárceles y si era posible, los hacía matar. Él creía que él estaba haciendo lo correcto, él creía que estaba bien. Pablo fue un tipo muy inteligente. Saulo nació en Tarso, era una región de Sicilia en la costa del sur de Asia Menor, lo que conocemos hoy en día como Turquía. Fue un hombre hebreo, fanático, líder religioso. Era descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso, Tarso era una ciudad muy avanzada para su época, le dio a Saulo de Tarso o a Pablo, le dio una mentalidad abierta. Tarso era conocido como una ciudad avanzada que de hecho tenía una gran cultura, tenía una gran escuela filosófica, tenía una universidad donde la gente se preparaba. ¿Sabe? Saulo tenía ciudadanía romana, era hebreo pero también era romano. Así que desde los 5 años él comenzó a aprender la Biblia, a leer la Biblia. Y tenía un gran dominio sobre las lenguas. Hablaba, por ejemplo, hebreo, hablaba griego, hablaba arameo. Y su familia, que era una familia adinerada, lo había adoctrinado en la ley de los fariseos con un prestigioso fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era un rabino, era un doctor de la ley. Era un posible miembro del Sanedrín, que era compuesto por el sumo sacerdote y representantes del clero. Era de la aristocracia laica, era un tipo muy importante. Y sabe, Saulo de Tarso fue un hombre rodeado de privilegios, un hombre estudiado, un hombre preparado, y comenzó a perseguir la doctrina cristiana, a ser un perseguidor del cristianismo. Y sabe, en medio de perseguir, Saulo hizo muchas cosas malas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 9, el mismo Pablo cuenta, dice, Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, dice Pablo, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11.
Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Mire qué cruel era el apóstol Pablo. Muchas veces los obligué a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mire qué tremendo era este hombre. Este hombre perseguía a la gente. Y dice en el versículo 10, encerré en cárceles a muchos santos. Y dice, y cuando los mataron, yo di mi voto, sí, mátenlos. Y aparte de eso los castigó en la sinagoga, los forzó a blasfemar. Era un hombre terrible. En Hechos capítulo 22, el versículo 19, también se dice mucho de él. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Cuando él comienza a predicar, él habla con Dios y cuenta lo que él hacía. Yo los encarcelaba y los azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, el primer mártir, tu testigo, yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Estuvo implicado directamente en la muerte de Esteban. Era una persecución como los nazis a los judíos. Puerta a puerta, puerta a puerta. ¿Sabe? Saulo estaba lleno de odio, pero pensaba que agradaba a Dios. Pensaba que era correcto lo que él hacía. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras y por Judea y por Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es el mismo Pablo, asolaba las iglesias y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, era una persecución casa por casa. Casa por casa. Era un cabecilla de un grupo de gente que quería ver muertos a todos los que decían algo acerca de Dios. Pero ¿sabe qué le ocurrió a este hombre? Este hombre tuvo un encuentro con Dios. Un día camino a Damasco, se va a encontrar de frente con Dios. Y ahí va a tener una conversión. Y le voy a contar algo acerca del dolor. Mucha gente rechaza la oportunidad de entregarse a Dios. Y le es indiferente su eternidad. Y le es indiferente que hay un Dios en los cielos procurando salvarte y ayudarte. Y sabes, una de las formas que utilizará Dios para que te fijes en Él es el dolor. No debería ser la opción, pero es una de las opciones que tiene Dios. Creo yo que es tal vez de las últimas que agotará Dios, las últimas instancias para llamar tu atención. ¿Qué? El dolor. Usted no se imagina cuánta gente llega a la iglesia porque perdió su esposa, porque perdió su esposo, porque quebró su empresa, porque perdió su vehículo, porque sus hijos están en las drogas, porque su papá no volvieron a saber de él. ¿Cuánta gente tendrá que llegar por un episodio de dolor? Así que permíteme darte un consejo en esta hora. No es necesario llegar al dolor para buscar a Dios. Pero así como Saulo, que estaba sinceramente equivocado, hay tanta gente equivocada en su manera de pensar y en su manera de vivir que solo el dolor les hará frenar su vida y replantear su destino eterno. En Hechos capítulo 9, dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que así se llamaban en un principio los cristianos, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué pasó? Vino una luz muy fuerte y lo rodeó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú
persigues. Y aquí hay una frase que quiero ahora explicártela. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Qué le dice Dios a Saulo? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Qué es darse coces? Es clavar una puntilla en la pared. Usted mide 10 centímetros de altura, más o menos, de 5 a 10 centímetros. Clavas una puntilla allí, luego le vuela la cabeza a la puntilla de tal forma que quede en punta hacia afuera. Te das la vuelta, te colocas de espaldas a la pared y comienzas a patear con el talón aquella puntilla. Eso se llama darse coces contra el aguijón. Esto era una expresión proverbial de la época basada en la imagen del buey, que cuando la persona lo llevaba al buey a trabajar, la persona tenía un aguijón que era una vara que terminaba en punta y con ese aguijón iban chuzando el buey para que caminara, pero el buey arremetía tirando patadas hacia atrás y se hería él mismo contra el aguijón. La palabra aguijón viene del griego kenteo, que indica la acción de perforar un punto central y también se utiliza figurativamente como veneno o aguijada en el sentido de pinchar o causar mucho dolor. ¿Sabe? Lo que Pablo hacía antes de su conversión, en vez de conducirlo a la presencia de Dios, antes lo alejaba por un camino donde aguardaba y donde lo esperaba su propia destrucción. Y Dios le dice, lo que tú estás haciendo es dura cosa, porque dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Qué está diciendo? Nadie puede pelear contra Dios y vencer. Le está diciendo, mira, tú me persigues y te estás haciendo daño. Te estás hiriendo, te estás autodestruyendo. Mire, usted puede pelear contra Dios. Y tal vez usted pueda decir, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo no creo en la vida más allá. Pero quiero decirte en esta hora, ¿y qué tal que sí haya vida más allá? Yo estoy seguro de eso, pero te lo digo a ti. ¿Qué tal que tú digas, yo no creo y la vida es esta y el infierno está aquí en la tierra? ¿Y qué tal si te mueres y llegas a un lugar donde tengas que dar cuentas por tu vida? ¿Y qué tal si sí hay un infierno? ¿Y qué tal si sí hay un cielo? Y eso es lo que le está diciendo Dios a Saulo. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Dura cosa es pelear contra mí. Porque cuando él perseguía a la iglesia, en realidad estaba persiguiendo a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Así que este hombre queda como en shock. Y dice el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué es lo primero que le produce enfrentarse a Dios? Un dolor. Pero es un dolor bueno. Es un dolor que cambia. Dice que él se levanta después de tener un encuentro con el Señor Jesús y queda ciego. Queda ciego. El hombre que se creía autosuficiente, el hombre de Damasco, el hombre que había crecido escuchando la doctrina de Gamaliel, el hombre que hablaba varios idiomas, que tenía ciudadanía romana, el hombre que era poderoso, influyente, que podía ir a pedir cartas para perseguir a los creyentes, todo se le desmoronó en un momento, se le cayó la estantería. Porque cuando Dios pone su mirada en una persona y esa persona le huye, Dios tendrá que cerrarle muchas veces todas las puertas para que tú allí puedas reconocer que no hay otro Dios fuera de él y que su reino es sempiterno. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Quedó ciego. Pero hay algo curioso en esta historia. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Quién estaba ahí en Damasco? Ananías, un creyente.
a quien el Señor dijo en visión, le habla en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Wow, esto es mucho nivel de comunión con Dios, que Dios te hable así, que aquí estoy, Señor. Y el Señor le va a dar una instrucción a Ananías que Ananías no quiere obedecer. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa, a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa a Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo mientras no comía ni bebía nada Saulo? Orando. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, él ya había visto lo que iba a pasar. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. He aquí aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. O sea, Ananías no quería y le argumenta al Señor. Es que este hombre nos ha hecho mal y como si Dios no lo supiera. Pero el Señor le dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, 1, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 2, de reyes, 3, y de los hijos de Israel, 4. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le iba a mostrar Dios a Saulo? Que había que padecer, que había que sufrir. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Mire, una característica de un verdadero creyente se llama ¿qué? Obediencia. Cuando Dios te pide que hagas algo que no quieres hacer, pero que finalmente ¿qué? Lo haces. Ananías, ¿usted cree que sentía orar por un asesino de cristianos? ¿Por un perseguidor? ¿Por una persona que le hizo tanto daño a una comunidad? ¿Sentía orar por un criminal? No. Sin embargo, Ananías ¿qué? Obedeció. Y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Wow, esto a mí me ministra. ¿Cómo le dice? Hermano Saulo, porque ya entendió el plan de Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, ahora volteemos la cosa aquí. Aquel, seguramente al que iba a ir a matar a Damasco, Saulo, es el que utiliza a Dios para devolverle la vista. Mire qué tremendo es esto. Para Saulo, los creyentes, los seguidores de Jesús merecían morir. Y es de allí donde viene la respuesta para volver a ver. Por eso tú no menosprecies a nadie. Porque tú no sabes, la vida da muchas vueltas y seguramente algún día aquel al cual tú le hiciste la guerra, al cual le dañaste la honra, el prestigio, al cual lo hiciste lastimar, lo hiciste tropezar, seguramente al que perseguiste, seguramente de esa persona vendrá la respuesta de parte de Dios. Y dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. Por otro lado, ¿qué me demuestra a mí de Ananías y los discípulos? Cero rencor, cero odio, cero resentimiento. ¿Qué hizo que un hombre que estaba equivocado fuera transformado en un creyente? El dolor. El dolor. Y allí mismo dice el Señor, lo leímos ahora, dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer o sufrir por mí. No sería el único momento de dolor del apóstol Pablo. Él sería apedreado por predicar la palabra, sería perseguido, sería encarcelado, sería náufrago, estaría en peligros de hermanos, de ríos, en peligros en el campo. Un hombre lleno de experiencias, ¿de qué? De dolor. Pero finalmente, Pablo entiende que el dolor es bueno.
Y Pablo, que es al hombre al cual le debemos la mitad del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, escribe en 2 de Corintios, capítulo 12, algo acerca del dolor desde su propia vivencia. Dice el versículo 1, 2 de Corintios 12, 1. Ya han pasado muchos años, ya lleva muchos años militando en las cosas del Señor. Y dice en el versículo 1, el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo va a hablar de él mismo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Escúcheme con mucha atención, por favor. Ya Pablo dice, hace 14 años atrás, yo fui arrebatado al tercer cielo. Un día les hablaré de los cielos. Hay 3 cielos. Por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la palabra. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, el cosmos. Tercer cielo, donde vive Dios. Y Pablo ha ido al tercer cielo. Ahora, esto es algo muy poderoso. Pablo está diciendo, fui al paraíso antes de morir. Fui al lugar donde vive Dios. Y dice, no sé si fuera del cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. La palabra inefable es que no se pueden mencionar, no hay forma de explicarlas, que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fue hasta el tercer cielo, escuchó cosas que jamás hemos escuchado, vio cosas que ningún ser ha visto. Pero luego dice en el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación, lo que él acaba de ver, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora escúcheme esto. Hay varios tipos de aguijones y de dolores. Un dolor que lleva a la conversión. Mucha gente se convirtió a través de una experiencia de dolor. Pero hay un segundo tipo de aguijón y de dolor. Cuando Dios comienza a usarte y entonces comienzas a sentirte ungido y comienzas a sentirte mejor que los demás y comienzas a sentirte que ya levitas sobre la tierra y comienzas a sentirte que eres, mejor dicho, mejor que un ángel, entonces Dios tendrá que enviar un dolor para ponerte un polo a tierra. Tendrá que enviarte un momento o una situación que te mantenga aterrizado para que no te enaltezcas. Y dice que él tuvo un aguijón en su carne. La Biblia no dice qué es. Algunos teólogos dicen que una enfermedad en los ojos, etcétera, pero no se sabe exactamente, pero sí había algo en él. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces ha pedido el hombre que fue al tercer cielo, que escuchó palabras inefables, que estuvo en el paraíso? ¿Cuántas veces? 3. Versículo 9. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Finalmente, un hombre que entendió que el dolor no es tan malo como parece. Y entendió que aunque oró a Dios, Dios no le quitó ese aguijón, porque ese aguijón era necesario para lo que vendría en su vida. Tu nivel de dolor hoy me hablará de tu nivel de gloria mañana. Tu nivel de escasez hoy me hablará de tu nivel de riqueza o de prosperidad mañana. Tu nivel de humillación hoy me hablará de tu nivel de exaltación después.
Así que hoy es un buen día para dar gracias por el dolor. Gracias, Señor, porque la Biblia dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso el dolor. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo.